fundamento, con un diseño divino y con una asignación eterna. Yo lo que iba a hablar era de la intercesión, pero la intercesión era lo que yo tenía en el corazón, porque la palabra dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que no puedo decir que Dios me cambió el mensaje. Dios me puso esta mañana al de Aarón. Vamos a hablar de Aarón y a través de vamos a hablar unos tópicos de lo que es la obediencia. Amén. Y vamos a considerar la palabra en el libro de Números, capítulo 20, versículo 22. Y vamos a leer en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Partiendo de Cal, de los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la tierra. Toma a Aarón y a Eliezer su hijo y hazlos mirar. Gloria al Señor. Todos conocemos la historia. Era el hermano biológico de Moisés. Estos tres hijos de Abel fueron los tres primeros líderes espirituales que de formar el Señor levantó en Israel. Aarón sumo sacerdote y María profetisa y Moisés como el gran líder. Pero ¿qué es lo que queremos resaltar de Aarón? Aarón fue un hombre con muchas cualidades, amén, con una conexión divina con el cielo, que tiene que ser loable, pero también podemos decir, amado, que nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que estar alineados al diseño divino. Nosotros no podemos caer en lo que es la desobediencia, pero tampoco como hombre de Dios podemos entrar en la permisividad. Nosotros tenemos que, como hombre de Dios, que tenemos un diseño eterno, tenemos que empezar a trabajar nuestra personalidad, nuestras emociones y nuestros sentimientos y pensamientos. Aarón fue un gran ser humano, Aarón fue un gran líder, pero Aarón como hombre de Dios tenía una debilidad. Y es que Aarón no sabía enfrentar situaciones. Aarón no sabía cómo lidiar cuando Moisés subió al monte a recibir la palabra y los mandamientos del Eterno. Aarón se quedó con el pueblo, pero Aarón tuvo él se negaba a responderle o a complacerle lo que el pueblo quería. Él no tenía la confianza de él saber que Jehová iba a sacar espada al nombre de él. Entonces vemos a un Aarón que cuando el pueblo a que el pueblo se desenfrena, porque el pueblo pensaba que Moisés no iba a bajar de la montaña. Entonces incitan a Moisés, a Aarón, a que Aarón le haga un becerro de oro. Él no pudo lidiar con las situaciones difíciles y Aarón cayó en un estado de desobediencia. Y Aarón tuvo que Dios hablarle y tuvo Moisés que descender. Y por él no saber alinear las asperezas del pueblo, Aarón le hizo becerro y le dijo: oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Muchas veces, hermanos, tenemos que tener, mis amadas, tener una actitud y una personalidad.
Cuando todo nuestro entorno, sea esposo, jefe de trabajo, sea familia, sea hijo, sea amigo, sea hermano, sea pastor, sea líder, cuando cualquiera de estas personas que tienen cierta influencia en nuestras vidas quieren desvincularnos y sacarnos del diseño divino, no estamos supuestos a desobedecer a Dios para agradar a los hombres. Todo hombre de Dios que conoce el Eterno sabe que Dios tiene un diseño para nosotros, pero sabe que Dios con cada uno de nosotros trató algo, y de algo nos libró, y de algo Dios nos perdonó. Entonces necesitamos saber que a veces pequeñas acciones que hacemos, que la vemos hasta desde una perspectiva inocente, tienen una repercusión ministerial en nuestra vida terrible. Porque cuando Aarón hizo este becerro, más adelante la Biblia no te registra el acontecimiento de manera per se. Pero más adelante la Biblia te habla de que Dios se le manifestó a Aarón y dice la palabra que Dios quería matar a Aarón. A mí me impacta, hermano, que hay cristianos que su mejor amigo es un impío, su mejor amiga es una inconversa, y la gente con la que ellos más se llevan más chévere son los impíos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero cuando tú como hombre y mujer de Dios te alineas, gente del reino, cuando tú estés en una situación espiritual difícil, tú vas a ver la benevolencia de Jehová. Pastora, ¿por qué usted dice eso? Porque si la misericordia de Dios no hubiese cubierto a Moisés y a Aarón, dice la palabra que como todo buen líder, Moisés intercedió ante el Padre por la vida de Aarón. Y Moisés empezó a clamar por Aarón. Y Moisés empezó a interceder por Aarón. Y esta fue la metodología que el Padre utilizó para perdonarle la vida a Aarón. Todo hombre de Dios y toda mujer de Dios no puede ser altivo, no puede ser arrogante, no puede hacer acepción de personas. Pero en cuanto a tu vida espiritual, el hombre de Dios tiene que ser selectivo. Tus alianzas espirituales tienen que ser con personas. Y no hablo de personas que estén en las redes, no hablo de eso, de una fama humana, no hablo de eso. Estoy hablando de gente del reino que tengan criterio, personas que tengan moral espiritual, personas que te motiven, personas que te empujen a ser un mejor creyente, personas que te empujen a orar, personas que te emulen la santidad, personas que te den palabras de restauración, palabras de obediencia, palabras de santidad, palabras de amor. ¿Y por qué digo esto? Gloria sea al nombre de Cristo. Porque vemos que Moisés intercedió por la vida de Aarón. Y como Dios, por amor a Moisés, le perdonó la vida a Aarón. También vemos cuando los hijos de los profetas se fueron con Eliseo y dice la palabra que llevaban una hacha. Y dice la palabra que la hacha era pesada. Pero cuando los hijos de los profetas clamaron diciendo, ay Padre mío, era prestada, el hombre de la asignación, el hombre de el hombre de la autoridad, gloria sea el nombre de Dios, hizo un milagro por lo que él soltaba. Porque Dios nos está llamando a la obediencia. Porque una de las almas más terribles que tiene el creyente es la obediencia a Dios. Y dicho sea de paso, cuando obedecemos a Dios, obedecemos a Dios.
obedecer a Dios, dejando lo más gordo del anatema de los amalecitas, y le perdonó la vida al rey de Amalek. Entonces todavía vemos, amado, el descaro de Saúl, que no siente pesar por lo que había hecho. No había un corazón contrito, no había un corazón humillado, no había un corazón inclinado para arrepentirse y saber de que le había fallado a Dios. Y cuando Samuel le dice que más vale la obediencia que los muchos sacrificios, porque como espíritu de adivinación es la desobediencia y la obstinación. Y podemos ver, hermano, cómo no hubo un arrepentimiento en Saúl, que cuando Saúl se ve confrontado de parte de Dios por el profeta, Saúl lo que buscaba era el beneplácito y buscaba la alianza y el reconocimiento de los hombres. Y lo que le dice a Samuel, después que Samuel le dio la sentencia, fue que le dijo: cómprame delante del pueblo. Y muchas veces hemos pensado que desobedecer a Dios es acostarse con una persona que no es mi pareja, que es fornicación, que es adulterio, que es robo, pero que es murmuración, cuando sabemos lo que tenemos que hacer para que nuestra vida espiritual mejore y no lo hacemos, se nos ha contado como pecado. Toda desobediencia y toda transgresión en contra de Dios. Y la desobediencia trae desencadenamiento de situaciones, tanto a nuestras vidas como a nuestro entorno. Podemos ver, gloria al Señor, cómo Aarón se dejó seducir del pueblo. Y quizás Aarón pensaba que esta consecuencia no le iba a alcanzar y que esta consecuencia no le iba a traer cosas raras. Pero Aarón lo que no sabía, que esto le iba a traer un desencadenamiento espiritual. Vemos cómo Aarón no pudo entrar a la tierra prometida. Y los humanos hemos querido pensar que papá Dios tiene vaca de bazán. Hemos querido creer que solamente Dios juzga a un grupito. Pero la sabiduría y la grandeza y la misericordia y la justicia del Eterno no le permite al Eterno hacer acepción de personas. Se necesita conocer el corazón de Dios y conocer la mente de Dios. A un Moisés, solamente a Moisés se le dijo: háblale a la peña. Y la Biblia dice que por esta desobediencia, papá Dios no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida. Hermano, y da tanta tristeza, tanto proceso que Moisés pasó antes de su diseño, desde la barriga de su madre. Moisés estaba padeciendo por ese llamado. Pastora Kenia, perdóneme un segundo. Ashley Willington, cierren los micrófonos, por favor. Y cuando procuró la muerte de los primogénitos de los israelitas, de los hebreos, podemos ver los 40 años que duró Moisés en palacio, pero podemos ver los 40 años que Moisés duró en el desierto con su suegro y con Séfora y su familia y sus cuñadas. Pero también, amado, podemos ver el proceso de la peregrinación de Moisés en el desierto. Como después, a la final jornada, el Señor lleva a Moisés a un monte muy alto y le dice: Moisés, mira la tierra, la de lejos, mas no va a entrar. Porque en Moisés hubo una desobediencia que le dijeron: háblale a la peña. Y Moisés golpeó la peña. Entonces Dios te está diciendo cuáles son esas áreas que el Señor hace tiempo que te ha perdido, que papá Dios te está diciendo que le entregues esa parte vulnerable, esa parte que no te deja crecer espiritualmente. ¿Por qué no obedeces cuando Dios te dice que te metas en ayuno y en oración? Cuando Dios te dice: quiero obrar en tu hogar, quiero obrar en tu matrimonio, quiero obrar en tu familia, quiero obrar en tu descendencia, en tus hijos.
Pero yo necesito que tú entres al secreto. Yo necesito que tú entres a esa parte íntima entre tú y yo. Yo necesito que tú extiendas tu mano y obedezcas a mi llamado. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Amén. El Aleluya. Señor está hablando a la obediencia, hermanos. Vemos, Señor, la desobediencia, la transgresión. Cuando hablamos mentira estamos desobedeciendo cuando le ofrecemos a Dios algo y no le cumplimos, le estamos desobedeciendo. Amado, Dios es un Dios ordenado, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de misericordia. No podemos, hermano, descuidar la parte de la obediencia. La obediencia es una de las cosas más terribles y que nos produce más victoria como creyente. Muchas veces, hermano, la obediencia va a producir a nosotros en cosas. Muchas veces Dios te va a pedir obedéceme, pero Dios no te va a decir por qué le tienes que obedecer. Porque Dios está confiando en ti y Dios quiere que tú confíes en Él. Vemos cómo Mardoqueo le da las directrices a Esther. Cuando Esther era una doncella, dice la palabra que desde niña él la crió y dice que él instruía a Esther y Esther era obediente y en todo le escuchaba. Pero vemos que esa obediencia de Esther no solamente es un limitante a cuando ella era una niña y una doncella. La vemos cuando ya Esther entra en una adultez y se presenta delante de Asuero. Cómo Esther se levanta y cómo Mardoqueo le dice a Esther que no revele su identidad, que no diga de dónde ella es, mis amados. Todo era un alineamiento de un plan profético. Y Mardoqueo era un hombre que caminaba conectado de parte de Dios y de parte del cielo. Porque como Mardoqueo le dice a Esther que no diga de dónde es. Y vemos más adelante cómo se levanta esta guerra, de cómo Amán se levanta en contra de la nación de Israel. Si Amán se hubiese percatado que Esther era judía, lo primero que Amán iba a hacer era que para él declarar el punto estratégico para destruir a los judíos, primero iba a decir, yo tengo que destruir, gloria al Señor, a la reina. Tengo que pasar por encima de Esther y por encima de Asuero para poder llevar mi plan maquiavélico hacia lo que es las tribus de Israel que estaban esparcidas en la diáspora en Babilonia. ¿Qué yo te quiero decir a ti con esto? Que obedece aunque tú no entiendas. La Biblia dice que en la multitud de consejos está la victoria del rey. La Biblia nos enseña, amada, que cuando nos alineamos a lo profético de Dios vamos a ver la mano de Yahweh. Dios te está llamando su atención. Y papá Dios te está diciendo que tienes que tener una actitud de obediencia, saber qué es lo que Dios te ha dicho. La Biblia te habla en Deuteronomio 28 de la consecuencia de la obediencia, pero también te habla del 15 en adelante, de la consecuencia de la desobediencia. Y las palabras que están en la desobediencia son palabras de maldición. Dice que tú serás maldito en tu entrada, en tu salida, en tu casa. Pero qué bueno que Dios está llamando nuestra atención en esta tarde, diciendo que tenemos que volver a esa obediencia, estar conectado con el Señor, esa obediencia, saber qué es lo que quiere Dios hacer con nuestras vidas, porque Dios no nos llama por llamarnos, mis hermanos. Dios, el primer plan del Eterno de llamarnos es salvarnos y llevarnos a un lugar de paz, a un lugar de amor, a un lugar de descanso. No podemos permitir que la tragedia de la desobediencia nos desvíe del camino de lo que dice la palabra, tierra nueva y cielo nuevo. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Iglesia, tú como intercesora tienes que tener un espíritu de obediencia, porque cuando tú como intercesora entras en obediencia,
tomas derecho legal en el mundo espiritual, tomas autoridad en el mundo espiritual. El Padre te delega rangos, porque hay entidades demoníacas que se te van a sujetar. Dios está llamando, vamos a ser obedientes con nuestros líderes, vamos a ser obedientes con nuestro Padre Celestial, con el tiempo, con lo que tenemos que hacer para la gloria y la honra del Señor. La obediencia, lo que pasó, vemos el resultado de la desobediencia. Vemos el lío en el huerto del Edén. Vemos la desobediencia que provocó cuando Eva comió de la manzana. Vemos la desobediencia cuando al novio lo ata mal. Vemos un sinnúmero de historias bíblicos donde hubieron personas que no honraron a Dios de la manera de vida, donde hubieron personas que no reconocieron que nuestro Padre Celestial es el alto y sublime y el que habita en la eternidad. Bendito y alabado sea el Señor en esta hora. Padre Celestial, mi alma te adora por el poder de tu palabra. Aleluya. Padre amado, sé tú rompiendo las cadenas y sé tú obrando liberación. Libera, Padre Señor. amado, ata al diablo y ata a los demonios, Señor. Padre, ayuda a que tu pueblo pueda entrar a la Ayuda, tierra Señor, a los prometida. intercesores 24 Padre, horas y ayuda acá a que tu intercesor sobre iglesia la se tierra, conecte en Señor. tu presencia. Amén. Padre, santifica a tu pueblo, purifícalos, guárdalos. Amén. Padre amado, extiende tu mano de misericordia, mi alma adora tu nombre. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Mi alma adora la gloria del viviente que me ve en esta hora. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, alabanza. Vemos la recompensa como los 3 hebreos. Van a haber momentos que tu fe va a ser quebrantada. Va a haber momentos que tu fe va a querer ser probada. Pero dependiendo de la actitud que tú tomes, en medio de la decisión, en esa actitud, a ese mismo nivel será tu victoria. El Señor, mujer de Dios, te está haciendo un llamado. Te dice que te levantes, que te despiertes. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo en esta mañana. Mi alma adora la gloria y la honra de mi Padre. Oh, gloria al Señor. La revolución que se armó en el cielo fue la desobediencia que Satanás quería levantar en contra del Padre. Dios nos está llamando la atención y nos está diciendo que Él tiene el control y que Él quiere que entramos en esa obediencia, porque Él anhela vernos en la tierra prometida. Aleluya. Bendito sea Dios. A su nombre. Gloria al nombre de Jehová. Gloria al nombre del Hijo. Gloria al nombre del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sí, señora. Amén. Pastora Kenia, muchas gracias por la palabra. Usted va a escuchar a cada una de ellas, que va a dar un minuto. Por favor, pongan su reloj para que ustedes expresen lo que acaban de darse cuenta, como el Espíritu Santo, cuando mora en los hijos del Señor, uno se da cuenta, porque la palabra se alinea. La pastora Kenia y yo a duras penas hablamos de pastora, la invitamos, inmediatamente dijo sí. Hoy hablamos de pastora, a tal hora le hago la llamada, ok, vamos a poner una alabanza, ellas entran y usted nos puede compartir la palabra. Y ustedes acaban de escuchar un resumen de lo que les vengo diciendo desde que el grupo se inició. Así que vamos a comenzar. Fabiana es una niña de 10 años, pastora, mi hija. Entonces le voy a dar la palabra a Caterine y vayan siguiendo en el orden que entraron. 1 minuto, por favor. Hola, pastora, hola todo el grupo. Bueno, yo creo que sí, que es verdad. Hoy por lo menos recibí confirmación del Señor, porque esta mañana me levanté a hacer la oración y le pedí al Señor que me guiara, y era obediencia. Yo le decía al Señor que quiero comprometerme con las cosas de su reino, quiero comprometerme con todo lo que Él me ha llamado, y que me ayudara a hacerle obediente. Esa fue mi oración de esta mañana. Le dije, Señor, yo tengo cosas por cumplir, hay cosas que me impiden
o me impedían en el nombre de Jesús obedecerte, pues ayúdame. Yo le pedí a esta Señor, ayúdame Dios, a obedecerte, yo lo quiero hacer. Y bueno, qué más confirmación que lo que dijo la pastora. Jacqueline Mercedes. Amén. Buenas tardes a toda bendición. Gracias, pastora Julia, por la palabra. Verdad que sí, confirmado, nosotros tenemos que obedecer, y muchas veces si nosotros no obedecemos, si yo no obedezco a mi mamá, por ejemplo, a mi esposo, a la autoridad, perdón, que me está puesta acá, a mis líderes, pastores, o si estoy en un grupo, si no me someto a los que veo, al que yo no veo, muchísimo menos me voy a someter. Yo creo que todo está dicho y simplemente hacer la tarea. Gracias y bendición. Buenas tardes, gracias, Intercesora 24 horas, gracias, pastora Kenia. De verdad que el mensaje fue muy claro y es simplemente de obediencia. Nosotros tenemos que ser obedientes, así de nuestra carne no quiera, hay que obligarla a la obediencia. Y sabemos que es palabra de Dios porque es confirmación a todo lo que hemos estado trabajando y a todo lo que Dios nos ha estado hablando. Bendigo la vida de la pastora, bendigo la vida de cada una de las de este grupo de intercesión 24 horas y nada, hacer la tarea. Kane. Sí, estoy de acuerdo con la obediencia, la recompensa, la obediencia, ¿verdad? Para mí ha sido fácil ser obediente, siempre fue fácil desde pequeña, siempre me sometí a mis padres, a la autoridad, a mis profesores, a las reglas del país donde viva, y trato también de estar en la palabra de Dios con la misma obediencia. Anduve en caminos, cometí errores también, pero siempre regreso a la obediencia, siempre mantuve la palabra de Dios presente en mi vida, hasta cuando no estuve en los caminos de Dios, únicamente siempre sabiendo lo que Él quería de mí, y pues yo creo que la obediencia es lo mejor que podemos tener, porque por no ser obediente, que quería llevar el arca murió, por tocarla y por manejarla a su manera. Yo creo que todos en la Biblia, cada uno de los apóstoles y personajes que vienen escritos en la Biblia, a todos lo que ha faltado es esa obediencia y seguir a Cristo y a amor Jesús en la manera correcta. Y entonces la obediencia es principal y es lo que tenemos que ahora es lo que nos da la vida o la muerte. Esto es cuestión de vida o de muerte, y es cuestión de que o lo hacemos o perdemos todo, toda la autores, toda la grasa. Entonces, completamente de acuerdo. Muchas gracias por su palabra. Rosero. Un segundo, por favor. Un segundo. Muy buenos días, bendiciones para todas, en especial para la pastora. Muchas gracias por compartirnos ese mensaje, que estamos en nuestro día noveno, algo así, creo que es el 9 de nuestro ayuno, y agradezco porque creo que es la confirmación, y una vez más Dios nos exhorta a que seamos obedientes, pero también es la oportunidad de ver cómo la palabra siempre nos ha revelado
qué es lo que el Señor desea para que nosotros podamos ser esos hijos íntegros, dignos para Él. Y que nosotros tengamos un real bienestar, que es la obediencia. Nos cuesta ser obedientes hasta en las cosas más mínimas, pero cuando en realidad nos disponemos, Dios puede obrar de una manera sin igual. Como hace días nuestra pastora y líder nos viene diciendo, Dios no va a bendecir donde haya un caos, donde en realidad no haya un buen cimiento y que se empiece a hacer las cosas bien. Entonces, le agradezco por la palabra y le doy gloria a Dios porque ya iniciamos el proceso y tenemos que apartarnos de muchas cosas. Duele, pero nada es fácil y eso es lo que le tenemos que entregar como la mejor ofrenda que le podemos dar a Él. Bueno, muchas gracias. Amén, amada. Amén, mi amada, es así. Amén. Eloísa. Buenos días para el grupo de intercesión. La pastora Kenia, bienvenida. Bendiciones para ella, para mi líder. Sí, es bien difícil como someternos a obedecer, a llevar todas las cosas como nos manda la palabra, porque pues nosotros todavía estamos en carne, es una tarea que estamos haciendo. Y un día sobre el pedir ya nuestra siempre nos ha estado hablando sobre eso. También es una exhortación más para que nosotros hagamos la tarea como la palabra, como Dios manda, como Dios que nos revela por intermedios. Muchas gracias, pastora, por haber compartido con nosotros esta mañana. Le agradecemos mucho por haber sacado su tiempo para estar con nosotros un día más, dándonos a conocer bendiciones. Amén, mi amada. Toda la gloria es de Dios. Amén. Yo quería decirle, amada Elisa. Sí, señora. Que la obediencia, mi reina, es un arma letal para la asignación que ustedes tienen. Lo que ustedes se están levantando, ustedes son Nehemías, porque cuando ustedes se levantan en intercesión, ustedes están restaurando muros, fortificando las ciudades. Entonces, cuando estamos haciendo guerra espiritual, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Cuando están intercediendo, si hay brechas abiertas, producto de la desobediencia, entonces ustedes van a pelear con demonios de venganza. Entonces, por más que clamen, la oración no va a ser efectiva. El Señor le decía a Israel, estoy cansada de su fiesta solemne, cansado de su luna nueva. ¿Acaso se agrada a Dios de toros engordados? Se agrada a Dios de muchos sacrificios y no de obediencia. Entonces, el ministerio de intercesión va muy alineado a una vida aprobada por el cielo, a una vida en obediencia y en santidad a Dios. Porque para hacer las cosas para Dios con excelencia, hay que hacerlo. Porque Él es un Dios de excelencia. Ese es Dios. Amén. Así es, pastora Kenia. Yo les he instruido en cada día. Últimamente esta semana, esa ha sido la palabra del Señor. Amén. Ciertamente esta semana, pastora Kenia se ha estado instruyendo, ha sido la exhortación del Señor. La obediencia y los pecados no confesados. El dejarse usar por la vergüenza, por la culpa, por otro tipo de demonios que la gente no quiere reconocer
lo que tiene mal, lo que sabe que está torcido, y ese tema de la idolatría que es tan tremendo porque pone velo sobre la gente y uno puede ser idólatra y no estarse dando cuenta que en el lugar en el trono de Dios no está Dios sino otra cosa, y estamos trabajando esto. Tú puedes ser idólatra sin tener un cuadro, idolatrar una familia, idolatrar a un marido, idolatrar un trabajo, una posición, una apariencia, un don. Entonces, hay que tener cuenta porque ese espíritu de acá, y yo honro a Dios por eso, amada. ¿Sabe por qué? Porque vive Jehová y vive mi alma. Y usted sabe, amada Elisa, que yo tenía meses que yo con usted no hablaba. Meses. Y cuando usted me hizo la sugerencia, yo con mucha humildad, y dije, bueno, la amada me dijo que es un ministerio, déjame darle un tutorial de estrategias de intercesión. Amén. Y cuando abro la Biblia, lo que me sale es la historia de Aarón y la desobediencia. Dije, gracias, Señor, y sentí la guianza del Espíritu para hablar de la obediencia. Aleluya. Entonces, hay que tener cuenta, mis amados, hay que tener cuenta si se anuncia un proceso de ayuno. En media amada no puedo hacer tantos días. Pero si está en toda la posibilidad hay que someterse, porque es que la obediencia es el resultado, va a traer como resultado la victoria en todas las áreas que el ministerio se proponga, y ustedes individualmente como siervas y siervos de Dios. Pastora, la vamos a invitar otro día para que nos dé ese tutorial, porque ciertamente entiendo que hay alineamiento profético de Dios en lo que usted está hablando, porque las historias bíblicas, esas enseñanzas que usted nos trajo, son exactamente de las que se han venido hablando, son exactamente las que Dios ha estado trayendo al grupo. Así que enteramente cada palabra es confirmación tras confirmación de 4 meses ya. Y mire algo, de todas están siendo direccionadas por el Espíritu, porque no se puede hablar de estrategia de intersección sin antes hablar de limpieza. Amén. Ustedes están alineadas a lo profético. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que no, primero Dios llama al hombre de Dios, lo prepara, lo capacita, le quita el pecado, lo orienta y luego le da la asignación. O sea que el proceso está bien porque es un proceso de capacitación y de preparación a estar íntegro, porque el que intercede era como el sacerdote. El sacerdote ofrecer sacrificio delante de Dios, tenía que purificarse él para que el sacrificio fuera acepto. Entonces, si el ministerio de intercesión no se alinea y se santifica, sus intercesiones van a ser como címbalo que retiñe, porque no van a ser aceptas. Recuérdese, amada, cuando los amigos de Job se levantaron contra Job, ¿a quién fue que Dios le dijo? Jehová le dijo a Job, mira, intercede por ellos, para no tratarlo gravosamente, porque a ti te voy a oír. Amén. Porque ninguno de ellos estaban aptos para presentarse delante de Jehová. Aleluya. Porque no habían hablado con rectitud ni con integridad de Jehová ante Job. Amén. Sino que entraron con cuestionamiento y con juzgar. Amén. Entonces, eso es perfecto. Tienen que entrar en un proceso de limpieza, en un proceso de purificación personal, y luego entrar en esos pasos de conocimiento, de estrategia para la guerra espiritual y para la intercesión. Amén. 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 Entonces, hermana Elisa, le quería decir que usted sabe que me comprometí con usted, mi reina, pero tengo otro compromiso. Pastora, muchísimas gracias. Le voy a confesar algo. Sí. Confesar algo, hermana Elisa. Yo no he ido a mi canal. Amén. Yo tenía que estar en San Pedro porque no tengo que hacer un en vivo. Y estoy pensando, dije, no tengo que cumplirle a mi amada Elisa. Y creo que voy a hacer un en vivo en la casa, o voy a ir a hacerlo, pero después que terminara con ustedes. Amén. Así que ya usted sabe, mi amada, la sangre del Cordero me la cubra. Amén. Mis amadas, entonces Elisa, después vamos a agendar. Sí, señora. Amén. Vamos a agendar para dar ese estudio sobre lo que es la intercesión. Sí, pastora, muchísimas gracias. Que el ángel de Jehová la acompañe
y que la gracia y el favor del Señor siempre, siempre estén con usted. Bendiciones. Muchas gracias por estar con nosotras. Ustedes van a seguir. Sí, señora, pero usted ya puede colgar. Yo termino con ellas. Amén, amor. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Sí, he comprendido que la obediencia, si uno no obedece, de verdad que uno no está bien alineado con